Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Roa Delgado. Pertenezco al curso de microondas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y este es un video que se realiza para la evaluación de factibilidad del proyecto. Como tema, inicial, quisiéramos aclarar primero las características de las comunicaciones por microondas. Una de las características fundamentales es que tienen un rango de frecuencia de entre los 300 MHz y los 300 GHz y tienen una longitud de onda entre 1 milímetro y 1 metro. Se clasifican en microondas terrestres, las cuales no siguen el curso de la Tierra, por lo que se emplean del sistema de visión directa. Y las microondas por satélite es la otra clasificación, en donde la función de los satélites es retransmitir la información, en donde recibe la señal, la amplifica, la corrige y la retransmite a varias antenas en la Tierra. Las microondas, algunas otras características de las microondas terrestres es que trabajan en una frecuencia entre 1 y 300 GHz. Retransmiten información digital por modulación analógica de frecuencia. Tienen una velocidad de transmisión típica por frecuencia entre 1 y 10 megabytes por segundo. Pueden llegar a los 300 megabytes por segundo. Aplicaciones de los microondas terrestres: telefonía básica móvil, transmisión de datos, canales de televisión y emisión de video. Requieren un sistema de visión directa por lógica angular, por lo tanto le pueden afectar todo lo que se interponga en la visión directa. Pueden ser árboles, postes, colinas, montañas, etcétera, y edificios, etcétera. Y por otro lado tenemos los microondas por satélite. Estas trabajan en una frecuencia entre los 3 y los 30 GHz. Necesitan una potencia alta de transmisión. Tienen una demora aproximada de un cuarto de segundo para la propagación. Es el tiempo que pasa entre que se envía la señal y se devuelve desde el satélite. Aplicaciones: telefonía básica móvil, telefonía móvil marítima, terrestre satelital y aeronáutico, emisión de video y sonido, meteorología y exploración de la Tierra y el espacio, y pues finalmente transmisión de datos vía satélite. En estas microondas le afectan los efectos atmosféricos, por ejemplo pues el clima, y requieren una potencia de alta transmisión. Las bandas de frecuencias de microondas pueden ser UHF, SHF y EHF. El UHF, o sea Ultra High Frequency, tiene un rango de frecuencia entre los 300 y los 3000 MHz. El SHF, el Super High Frequency, tiene un rango de frecuencia entre los 3 y los 30 GHz. Y finalmente el Extremely High Frequency tiene un rango de frecuencia entre los 30 y los 300 GHz. Por otro lado, los sistemas de comunicación por microondas tienen unos componentes activos, que son aquellos que necesitan ser energizados para que puedan funcionar, por lo que necesitan un componente externo. Algunos de estos son los amplificadores, que son dispositivos electrónicos cuya función es permitir incrementar la amplitud de una señal eléctrica. Existen dos tipos de amplificadores: los de transmisión, que son de alta potencia para la transmisión de las señales, y los de recepción, que son de bajo ruido para la correcta recepción de las señales. Tenemos los moduladores, que son equipos electrónicos cuya función es añadir la señal de transmisión a una onda de mayor frecuencia llamada portadora.
la cual también es irradiada por la antena. Y finalmente tenemos los demoduladores, que son equipos electrónicos cuya función es detectar la señal moduladora en las señales RF para poder recuperar la información original y transmitirla. Original transmitida. Bueno, tenemos también componentes pasivos de un sistema de comunicación por microondas. Y activos, ¿no? Los componentes activos de un sistema de microondas son aquellos que no necesitan ser energizados, lo que significa que es la manera en la que una señal puede emitirse y recibirse, ¿sí? Por lo que puede llegar a tener pérdidas de disipación de potencia. Algunos de estos son las antenas, las cuales pues tienen la tarea de radiar la señal electromagnética de manera más eficiente y en la dirección indicada. En microondas generalmente se utilizan antenas de bocina, las cuales pueden considerarse como transformadores de impedancia, en donde adaptan las impedancias de las guías de las ondas con las del espacio libre. Su ganancia y directividad dependen del tipo de bocina y las dimensiones de estas. Bueno, por otro lado también tenemos como componente activo las guías de ondas y los cables coaxiales, que son los conductores metálicos, los cuales llevan la energía de la radiofrecuencia desde el transmisor hasta la antena y desde la antena hasta el amplificador de recepción. Con respecto al cable coaxial, es un conductor interno recubierto por un aislante y un conductor externo en forma de malla. Se utilizan diferentes conectores dependiendo pues su grosor. Finalmente, algunas características de las guías de onda son la pérdida de impedancia, el ancho de banda y la capacidad de manejar la energía. Algunas de las ventajas pues es que tienen menores pérdidas por radiación, mecánicamente son más rígidas y fuertes y tienen menor atenuación por no tener dieléctrico, y su construcción es mucho más sencilla. Otro componente activo son los filtros de radiofrecuencia, los RF, que se conocen comúnmente como RF. Funcionan para limitar el ancho espectral ocupando una señal de RF en donde solo deja pasar las frecuencias deseadas y rechaza todas las demás. Existen tres tipos, en este caso son los pasabandas, los pasabajos y los pasaltos. Y finalmente tenemos el branching, que es el conjunto de filtros y circuladores que posibilitan juntar los canales, varios canales o frecuencias de radio para compartir un solo sistema radiante. Bueno, tenemos algunas características y tipos de los repetidores y enlaces de microondas. Existen repetidores pasivos, los cuales son dobladores de haz, lo cual significa que redirigen la señal de microondas alternador de una obstrucción. Algunas de las ventajas de estos son que no requieren energía, no necesitan alojamiento para equipo, son amigables con el medio ambiente y se requiere de muy poco mantenimiento y en ocasiones pues de ninguno. Existen dos principales repetidores pasivos. El primer tipo es donde dos antenas se ubican de espalda, como se muestra en esta imagen. Bueno, este es el de las antenas que se ubican de espalda y se conectan mediante un cable de alimentación corto. Estos se denominan pasivos de antena
espalda con espalda. El segundo tipo es un tipo de reflector plano pasivo, en el que se utiliza pues un reflector de metal tipo cartelera plana para dirigir la señal. Y bueno, por otro lado están los repetidores activos. Para estos repetidores es necesario adquirir un sitio, el cual puede ser en donde el proceso puede tomar bastante tiempo por temas legales, debido a la compra de títulos, arrendamientos de espacios. También puede tener problemas con la torre. En caso de adquirir nuevos sitios, implica la construcción de una nueva torre o una estructura de montaje de antena, lo cual conlleva a implicaciones de ingeniería civil. En el caso de que el montaje se dé en un edificio, se puede verificar la resistencia del techo. Bueno, se tiene que verificar la resistencia del techo, y adicional a esto se debe construir una torre donde se prevé que pueda resistir vientos de más de 200 kilómetros por hora. Cuando se evalúe el lugar pues de donde se va a instalar, se debe tener en cuenta que quede cerca una carretera de fácil acceso para poder llegar a realizar los respectivos mantenimientos y poder garantizar pues el tiempo de vida útil de los equipos. En el caso de la energía, se debe tener en cuenta que el voltaje que se va a utilizar en cada uno de los equipos de comunicación, generalmente pues se requiere el suministro de baterías y en algunos casos el uso de UPS para no interrumpir el servicio. Bueno, aquí tenemos las consideraciones a tener en cuenta para definir emplazamientos para montar antenas de comunicación por microondas. Para poder montar antenas de comunicaciones por microondas es necesario tener en cuenta algunas condiciones, diferentes condiciones, que son la adquisición del sitio, en el cual pues el terreno debe ser, si es alquilado, si es un espacio del edificio. Inconvenientes con las torres dependiendo pues del lugar adquirido. Verificación de la ubicación, como lo mencioné antes, para que tenga fácil acceso. Y bueno, tenemos algunos tipos de torres, entre los cuales se puede mencionar la autosoportada, que su estructura principal está compuesta por perfiles metálicos unidos entre sí pues mediante tornillos, diseñadas para soportar un número determinado de antenas de acuerdo pues con el peso y el tamaño de las mismas. Bueno, esta torre tiene que ser anclada a cimentación, que dependiendo pues de las cargas y la capacidad del terreno, consistirá en un conjunto de zapatas de concreto reforzado o un grupo de pilotes preexcavados o hincados. Tenemos también la templeteada o riendada, perdón. Su estructura es metálica en forma de columna, de sección triangular o cuadrada. Está diseñada pues para soportar un número determinado de antenas de acuerdo pues con el peso y tamaño igualmente. Se caracteriza por estar sostenida por templetes o riendas de acero galvanizado, ancladas pues al piso por medio de una base de hormigón. Y finalmente tenemos la monopolo, que su estructura está conformada por dos partes: un cuerpo de estructura de la torre y la parte superior donde se instala pues las antenas, y el tronco está compuesto por varias secciones dependiendo de la altura total de la estructura y la copa del monopolo, en donde pues se alojan las antenas. Para el caso del proyecto fue tomada, digamos, la decisión de utilizar la torre templeteada, ya que pues esta es la más acorde, teniendo en cuenta pues que se pueden instalar varias antenas en esta misma, y pues que su estructura es fuerte.
Tenemos también el tema de configuración sin protección 1+0 y configuración con protección 1+1. La configuración por defecto, y pues la que más se usa es la configuración sin protección 1+0, la cual se trata de una configuración básica que consta de un equipo con una unidad interior y otra exterior con su respectiva parábola. También está la configuración con protección 1+1, conocida como Hot Standby, el cual pues se trata de una configuración de un equipo 1+1 similar pues a dos equipos en uno, con dos cables RF y hasta pues dos ODUs y un splitter que conecta a los dos ODUs o una misma parábola, puesto que en caso de que alguna de las dos ODUs falle, la otra entraría pues a proteger el enlace, y asimismo en dado caso pues de que falle alguno de los módulos del equipo interior de IDU, entonces pues conmutaría al otro módulo, protegiendo de esta manera el radio enlace. Aquí tomamos dos términos importantes que creo que es necesario aclarar. Uno es el IDU, que es la unidad de interior, la cual se conecta a la circuitería exterior, la cual puede ser una antena electrónica situada en el exterior en la cual se le conoce como ODU. En el caso pues de transmisiones digitales de datos, se conectará pues al hardware, es decir, de red, es decir, al router o pues al switch, lo que se elija, ¿no? Y pues por otro lado tenemos el ODU, que es la unidad de radio. En sí viene definida por la frecuencia de sintonización y la subbanda de trabajo dentro de dicha frecuencia. Esta era una explicación breve de algunos conceptos que tuvimos en cuenta para el proyecto. Gracias.